Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues resulta que el mismísimo Healy se va en contra del PRIAN, ya que dicen que ellos controlaban la Suprema Corte de Justicia, no AMLO, y que pues prácticamente el dictador que ha sido el presidente y que solo lo hizo de un solo plumazo, pues fue Ernesto Zedillo, ya que ahorita están a du dale que nuestro presidente, que dictador y que no sé qué, pues resulta que no, que pues prácticamente pues a veces está avientas una de cal, una de arena el Healy. Ya no sabemos de qué lado esté, porque a veces está a favor de AMLO, a veces está en contra y así nomás está. Hay que ver de qué lado está, pero pues prácticamente dice que el mismísimo Ernesto Zedillo fue el que estaba con estas cosas de dictador. Así que todo comenzaba con esto. Frena y otros grupos que dicen que el presidente López Obrador es un dictador. Si fuera un dictador, no hubiera habido elección en la Suprema Corte. Hubiera impuesto a su candidato. Por favor, vamos siendo, o sea, uno puede estar o no de acuerdo con muchas cosas de López Obrador, pero y él critica a la Suprema Corte y critica al Poder Judicial, pero llega hasta donde puede llegar y hasta donde lo dejan. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Hoy es el presidente de la República que muy difícilmente, pues de alguna manera también, se podría dar una reforma constitucional en el entendido con la nueva designación de la presidenta o de la mujer hoy actualmente como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, una reforma judicial, Eduardo, haciendo un análisis, y desde el principio para poder hacer una reforma judicial se requiere reformar la Constitución. Haciendo un análisis desde 1928 a la fecha, se han hecho 51 reformas constitucionales, 51 reformas al Poder Judicial. Al Poder Judicial de la Federación. Okay. Fíjate, entonces creo que es bien interesante este punto porque dices, bueno, la pregunta es, ¿qué necesitas reformar al Poder Judicial de la Federación? Por ejemplo, primero había, desde 1928 hasta 1994, había 21 ministros, o sea, se designaban 21 ministros. Después, en el 94, se hace una reforma profunda al Poder Judicial y se quedan 11 ministros, nada más, que hoy actualmente están como 11 Oye, pero esa fue la reforma más anticonstitucional del mundo. Sí. Mira, porque Eduardo, Zedillo, porque mira, hay que decir las cosas, Zedillo, como buen autoritario, como buen dictador, de un plumazo borró a la Suprema Corte, mandó una amnistía de ley que le aprobaron los diputados, y así se inventó la actual Suprema Corte de Justicia. Y esto es muy importante porque por ahí están los despistados de Frena y otros grupos que dicen que el presidente López Obrador es un dictador. Si fuera un dictador, no hubiera habido elección en la Suprema Corte. Hubiera impuesto a su candidato. Por favor, vamos siendo, o sea, uno puede estar o no de acuerdo con muchas cosas de López Obrador, pero y él critica a la Suprema Corte y critica al Poder Judicial, pero llega hasta donde puede llegar y hasta donde lo dejan, lo cual es típico de un sistema democrático donde hay juego de poderes. Y fíjate, respecto a ello, justo a este tema, en el 94, si no me recuerdo, se reformaron 27 artículos constitucionales, o sea, que fueron impresionantes. Y justo lo que tú decías con el presidente López Obrador, acuérdate también que hace unos meses atrás, el año pasado, también se intentó hacer una reforma justamente a la ley para ampliar el periodo del expresidente Arturo Saldívar por 2 años más, que tampoco se logró, ¿no? Es decir, si realmente se pudiese con ese poder, se hubiera logrado y se hubiera hecho esa reforma para que quedara 2 años posteriores. Entonces, hay reformas constitucionales, Eduardo, hay reformas grandes. Se hizo otra reforma en 1996, en donde se incorpora al Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Electoral, como un órgano especializado, ¿no? En materia electoral, muy importante en nuestro sistema hoy actual, que es lo que hoy actualmente también se está hablando de otra reforma en materia político-electoral, que está todavía en el tintero en la Cámara de Senadores. Oye, ¿realmente era necesario un tribunal electoral? ¿No lo podría haber hecho todo la Suprema Corte de Justicia? Tal vez con una sala, con una tercera sala, yo qué sé. Tiene competencia
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Es decir, cuando los diputados o senadores cambien las leyes y vulneren derechos humanos, el Tribunal Electoral no es competente, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ahí atrae estas características, por ejemplo, y resuelve la Suprema con esa competencia. Pero porque en México los gobiernos van inventando fiscalía especializada en delitos electorales que no sirve para nada, ¿no? Fiscalía esto, fiscalía aquello. Debería una sola fiscalía con sus subfiscalías, creo que debería ser la forma, ¿no? Pero en fin. Eduardo, fíjate que el órgano o el aspecto electoral es de mucha especialización, ¿no? Como todas las materias en el derecho. Sin embargo, por la cuestión de que el Tribunal Electoral antes estaba como un tribunal puramente administrativo en 1988, sí, 90, 93 hasta el 96, pues entonces se le da esta estructura y se le incorpora al Poder Judicial de la Federación para que entonces obviamente resuelva en materia jurisdiccional. Y creo que sus resoluciones han sido muy claras y definitivas, como dice la Constitución. Es decir, en pocas palabras, Eduardo, el Poder Judicial ha tenido muchas reformas constitucionales, ha tenido reformas a la ley orgánica, se ha reformado la ley de amparo, es decir, constantemente se está reformando el Poder Judicial. Por eso y esto es importante que lo digas porque de oír al presidente parecería que sigue siendo el mismo Poder Judicial que se anotó en la Constitución del 17, ¿no? No, Eduardo, ha tenido, repito, por lo menos 58 reformas constitucionales y de ahí obviamente con las leyes secundarias, ¿no? En este caso. Yo creo que aquí lo más importante, y hay que decirlo, a partir del año 2000 la Corte empezó a realmente actuar de una manera muy autónoma, desde que llegó Vicente Fox a la presidencia. Y ya después tuvo Calderón, que sí tuvo broncas con Arturo Saldívar, que no prosperaron y no se le hizo el capricho a Calderón. Después llegó Enrique Peña Nieto, pues estaba más en el amor él, ¿no? Él estaba más en el amor y en el ligue. Entonces no se preocupó tanto por lo que ocurría en la Suprema Corte de Justicia. Estaba más preocupado de cómo estaba su golpe de golf los sábados y domingos que en la Suprema Corte. Es la triste realidad. Así fue eso. Hugo. Oye, Eduardo, pero también yo creo que alguien que dinamitó la posible reforma judicial, el Poder Judicial, pues fue el mismo presidente porque interpretó mucho de esto como el recorte brutal de gastos. Entonces digo, tan solo eso por un lado. Luego también quería mochar de un tajazo los sueldos de jueces, magistrados y demás, y son los primeros que se ampararon. Y luego también lo que hace el presidente es tratar de prolongar la presidencia de Arturo Saldívar hasta el 2024. Entonces, bueno, vaya, en ese sentido decían, bueno, ¿cuál reforma? Lo que quiere es adecuar el Poder Judicial a su conveniencia. Entonces, ¿no será que el error de Andrés Manuel fue pelearse con la Suprema Corte, porque se le olvidó que es un poder paralelo, claro, y que no es tan fácil de manipular como al Congreso, porque cuando tu partido tiene la mayoría en el Congreso, puedes hacer lo que quieras como presidente, aquella en China, aquella en China. Sí, claro. Pero él quiso actuar sobre la Suprema Corte, la quiso tratar como si fuera la Cámara de Diputados o de Senadores, y creo que estuvo su error, porque los ministros van a seguir después de que él se vaya y después de que ya esté en Palenque y en su rancho, ellos siguen. Entonces no es lo mismo, no creo que los puedas intimidar como antes los intimidaba, no me equivoco. No, definitivamente. Ahora, bueno, el hecho está en los votos de Alcántara, por ejemplo, los votos de Trío Farjat y bueno, los mismos votos de otros ministros, pero de los cuales estamos hablando de cuatro que él propuso, 2 han votado en contra de él de muchas iniciativas. Entonces, lo que tú dices, aun cuando lo propones, ellos saben perfectamente que van a quedarse después de Andrés Manuel López Obrador. Claro, Ramsés. Yo creo que algo muy importante, como ha comentado ahorita, el Poder Judicial es la última instancia de la interpretación de las leyes que se tienen en este país. Entonces, cualquiera de nosotros que tengamos alguna contraveniencia en cualquier juicio o interpretación, creo que debemos de darle una pauta al Poder Judicial y sobre todo indicarle que el camino que debe de seguir es que nos dé una buena interpretación de las leyes, porque ponen precedentes, ya sea en el sector energético, económico o todo aquello que tenga que ligarse. Todo suena muy bien, pero cuando tú eres uno de los
una de las partes en conflicto, lo que tú quieres es que la Suprema Corte haga la interpretación a tu favor y en contra del otro, porque así es. Por eso, ¿entendiste mi mensaje? No, sí, seguramente has de tener ahí un problema judicial y estás mandando telegramas, no, pero no, para nada. Ya regresó Luz María, oye, ya paga tu internet. Y creo que no nos oye Luzma, además no nos oye, pero en fin. Sí. Bernardino, pues, para concluir. Pues mira, para concluir, la verdad es que el Poder Judicial, pararse al interior en un juzgado, en un tribunal, es un mundo completamente distinto. Expedientes, profesionalización de sus trabajadores, carrera judicial, y hay muchos que tienen una carrera judicial desde abajo, como hoy actualmente lo ha hecho la ministra presidenta. Entonces, creo que es un mundo completamente distinto que hay que entenderlo primero para poder entonces, desde el punto de vista, proponer una reforma judicial. Bien, pero el Poder Judicial también tiene que darse a conocer. Ya no puede vivir aislado de la realidad como durante décadas. Es que hay dos cosas, Eduardo. Se dan a conocer por las sentencias y otra cosa administrativamente, que es lo que lo comentábamos aquí. Se requiere que se agilice los expedientes. Resolver los expedientes por el cúmulo de expedientes que hay en todos los tribunales. Bien, y ojalá que también cambien las fiscalías y los tribunales superiores de justicia de los estados, porque necesitan también una buena ojalateada. Mensajes. Bueno, pues ahí está pues el buen Gili hablando pues bien y mal al parecer de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo del el mismísimo Cerillo, que de un solo plumazo prácticamente, que se vio muy dictador, que bajó de 26 o 27 ministros a solo 11, que quitó a todos y dejó solamente a su disposición a los que él quiso, y pues prácticamente con esto cambió por completo el Poder Judicial, que fueron poniendo desde ahí que yo no entiendo por qué no hace esto AMLO si tiene esta ventaja y este poder de hacer esto, de que ahora sí hacer limpieza en el Poder Judicial y traer a gente de su confianza que empiece a trabajar bien y a favor de todos y del pueblo y por el bien de México, pero pues no, ellos trabajan solamente sus intereses, a pagar los favores que pues por fulano de tal estoy aquí, pues le voy a tener que ser fiel y cosas así, pero pues bueno, dice AMLO que pues él lo que va a hacer es que ya se lo va a dejar la siguiente administración para que nosotros pues prácticamente pues le demos la mayoría en lo que viene siendo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, mayoría calificada, también en lo que viene siendo los diputados locales y más que nada en las presidencias municipales y gobernaturas, para que las reformas puedan pasar más rápido y no tengan que estar negociando con la oposición. Así que pues bueno amigos, no sé si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la YouTube, un like tanto como en los videos de Facebook como de YouTube, los comentas y los compartes para que más personas nos vean, sería completamente fantástico. O también si me puedes apoyar con una puedes apoyar con una colaboración en Facebook, en la página de Facebook por solo 99 pesos mensuales, en apoyo y consideración al canal, te lo agradecería muchísimo. A toda la audiencia, gracias por el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, sus, no se olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Nos vemos en la próxima, hasta la próxima.